Muy bien, mis amados hermanos, vayan en sus Biblias, por favor, a Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos capítulo 8, versículo 17. Dice así la bendita palabra del Señor. ¿Estamos allí, mis hermanos? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Para iniciar este sermón, mis hermanos, quisiera advertir sobre una tragedia terrible que en este mismo instante está ocurriendo en muchos lugares del mundo. Un día como hoy, cientos de miles de personas a esta misma hora o en un horario posterior estarán dirigiéndose a diferentes lugares, muchos de ellos que se hacen llamar iglesias, pero realmente no lo son. Y estas personas están asistiendo con la esperanza de escuchar un mensaje que les nutra. Muchos de ellos tienen la esperanza genuina de escuchar la predicación del Evangelio. Pero la tragedia, mis hermanos, es esta, que muchos no se encontrarán con la predicación de la palabra de Dios. Muchos se encontrarán con mensajes de motivación personal, estrategias para vencer la timidez o tal vez con los 8 hábitos que debes seguir para ser millonarios y cientos de mensajes por ese estilo. Y digo, hermanos, que es una tragedia porque la iglesia debe estar completamente comprometida no con motivar a las personas, sino con predicar la bendita palabra de Dios. Pero lamentablemente en muchos lugares esta santa obligación ha sido reemplazada por mensajes que dicen son más suaves, más populares, y algunos al extremo han dicho que tienen que predicarse mensajes más inclusivos. Eso ha hecho, mis hermanos, que hablar de pecado parezca inadmisible dentro de muchas congregaciones, y mucho menos hablar de arrepentimiento. Es más, a juicio de muchos, hablar de estos temas puede verse como una estrategia no tan correcta para ganar almas, algo así como un marketing negativo. Pero mis hermanos, los ministros en la iglesia local debemos estar comprometidos no con entretener a la audiencia, sino con proclamar fielmente las verdades contenidas en la palabra de Dios, aún cuando estas verdades en principio puedan sonarnos de alguna forma ofensivas. Hermanos amados, el sufrimiento, por ejemplo, es algo que nosotros naturalmente quisiéramos evitar. Es más, no nos gusta hablar mucho del tema, pero cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros vemos que el sufrimiento, mis hermanos, es un tema transversal en toda la historia de la redención. Siempre ha estado presente. La iglesia de Cristo ha sufrido a lo largo de toda su historia. Con eso en mente, mis hermanos, quiero que volvamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 17. Dice así la palabra de Dios: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Quiero dar un breve contexto a esta expresión para que estemos bien situados en lo que estaremos estudiando. A lo largo de esta sección que el apóstol Pablo viene desarrollando en el capítulo 8, él viene hablando de un tema en particular, y es la seguridad que tenemos los creyentes respecto a nuestra salvación y cómo esta seguridad se desprende de la unidad que nosotros tenemos con Cristo. Para desarrollar el tema de esa seguridad, el apóstol Pablo, en el versículo 14 de este mismo capítulo, utiliza una figura legal que nos representa o que nos define a los creyentes delante de Dios. Vayamos al versículo 14. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y para desarrollar esta idea de que se es un hijo de Dios, el apóstol Pablo, desde el versículo 12 hasta el versículo 17, nos da algo así como 4 evidencias o 4 pruebas que ratifican esa verdad de que realmente una persona es un hijo de Dios. Veamos estas evidencias rápidamente. La primera
la primera evidencia que se nos menciona en estos 5 versículos es que los verdaderos hijos de Dios son aquellos que sienten un gran deseo de hacer morir las obras de la carne. Esa es la primera evidencia de que somos verdaderamente hijos de Dios. La segunda evidencia que nos da el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es que solo un verdadero hijo de Dios puede experimentar un clamor que sube desde lo más profundo de su corazón hacia Dios, como el clamor que un hijo expresaría hacia su padre. Por lo que dice el texto, que clamamos a Dios con la expresión Abba Padre. Y la tercera evidencia que nos da el apóstol Pablo en este texto es que el Espíritu Santo nos da un glorioso testimonio a nuestro propio espíritu de que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. En el versículo 17, que es en el versículo que nos vamos a ubicar hoy, tenemos la cuarta evidencia de que verdaderamente somos hijos de Dios. Y esa evidencia que se nos muestra en este texto es el padecimiento por causa de Cristo. Que el padecimiento por causa de Cristo estará presente en la vida del cristiano. Vamos a ver brevemente la primera parte del versículo, aunque lo que dice allí daría para un sermón completo y es maravillosa esta expresión de la herencia, pero por cuestiones de tiempo no nos ocuparemos de la primera parte quizá como quisiéramos y nos enfocaremos más bien en la segunda parte en donde se desarrolla el tema que vamos a tratar hoy. La primera parte dice, versículo 17, parte A: y si hijos, también, escuchen esta expresión, herederos de Dios y coherederos con Cristo. He hecho énfasis en la expresión herederos de Dios porque la fuerza del versículo no recae tanto en el hecho de que se nos diga que hay una herencia como en el hecho de quién, de mano de quién viene esa herencia para nosotros. En otras palabras, que nuestra herencia venga de mano de Dios nos da la certeza de que nuestra herencia en los cielos es una herencia completamente segura, porque nuestra herencia no se desprende de la mano de los hombres, sino de la mano de Dios mismo. Lo que quiero señalar, mis hermanos, en este punto es que nuestra herencia no tiene que ver con nada temporal, como algunos quisieran insistir o insisten. Nuestra herencia no tiene que ver con nada corruptible. Nuestra herencia, mis hermanos, es excelsa. Nuestra herencia en Cristo no puede compararse con absolutamente nada en este mundo. Ni la fortuna del hombre más rico en el mundo podría compararse siquiera en una mínima parte con esta herencia que se nos promete en Cristo. 250,000 millones de dólares es probablemente el capital que suma el hombre que más dinero tiene en el mundo. Y aunque es una cifra en términos humanos gigantesca que probablemente ninguno de nosotros vaya a tener nunca en su vida, ciertamente esa suma es irrisoriamente insignificante comparado con la herencia que tenemos en Cristo. De allí que el creyente más humilde en el mundo sea más rico que el hombre, que el no creyente más rico en términos humanos sobre la tierra. Ahora, después de este anuncio tan espectacular que se nos da, después de decirnos que recibiremos una herencia preciosa, que entre otras cosas nuestra herencia, si estudiamos a profundidad el texto, notaremos que nuestra herencia es Dios mismo, que nuestra herencia será el gozar de una comunión eterna con el Padre por medio de la obra del Hijo. Después de ese anuncio tan glorioso que el apóstol hace, leemos la siguiente parte del versículo 17, parte B. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En palabras simples, mis hermanos, el apóstol Pablo nos dice que nuestra herencia en Cristo es gloriosa, hermanos, pero que mientras estemos aquí, aguardando la plena consumación de esa herencia gloriosa, aquí y ahora los creyentes sufriremos. El sufrimiento, mis hermanos, en la vida del creyente es una realidad. En su sabiduría el Señor permitirá que sus hijos sufran, tengan momentos de dolor, de aflicción, momentos de frustración,
Y en esa sabiduría el Señor nos fortalecerá, nuestra fe se incrementará, seremos más santificados y se nos enseñará a vivir tiernamente en dependencia de nuestro Dios. Pero para muchos, considerar el sufrimiento en la vida del creyente puede convertirse en un problema. Para muchos, considerar que un creyente, que aquel que es un hijo de Dios tiene que sufrir, parece inadmisible. Pero mis hermanos, la Escritura en ninguna parte promueve el no sufrirás en este mundo. En ninguna parte ustedes encontrarán un solo texto que diga, mira, vas a pasarla delicioso, no va a pasarte nada. En este mundo caído que aborrece a Dios, a ti no te va a pasar nada, creyente. En ninguna parte tú vas a encontrar algo así. Y quienes afirman esto, porque los hay, faltan a la verdad y se rebelan contra la palabra de Dios. Considerar el sufrimiento en la vida cristiana, mis hermanos, no debe ser un problema para los creyentes, pues la Escritura una y otra vez nos advierte de esto. Esto no es una novedad para los creyentes. Leamos por favor Juan capítulo 15, versículo 18 en adelante. Juan 15, 18. ¿Estamos allí, mis hermanos? Dice así la palabra del Señor. Si el mundo os aborrece, noten ya la forma en la que inicia, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Leamos ahora el capítulo 16, Juan capítulo 16, versículo 1. Estas cosas os he hablado, escuchen, es para que estemos advertidos, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os las había dicho. Ahora lean el versículo 33, capítulo 16, versículo 33. Mas estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Los he advertido de que vendrán padecimientos y de que vendrán aflicciones a sus vidas, pero yo ya les he hablado estas cosas para que cuando vengan ustedes tengan paz en mí. Y dice esta frase espectacular nuestro Señor: en el mundo tendréis aflicción. Es una afirmación. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Vayan por favor, mis hermanos, en sus Biblias a Filipenses capítulo 1, versículo 29. Recuerden que el propósito de leer estos textos es ver cómo el sufrimiento es una realidad en la vida del creyente. Filipenses 1, 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, qué maravilloso es esto, que se nos conceda creer en Cristo, pero noten esto, sino que padezcáis por Él. Se nos concede creer, pero también se nos da esta concesión gloriosa de que por causa de aquel en quien hemos creído, también padezcamos. Vamos en nuestras Biblias a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos, cuando uno lee estos textos, que son maravillosos, ciertamente uno puede cobrar aliento si considera que nuestros sufrimientos no son
una cosa terrible o una tragedia, sino que si los vemos a la luz de estos textos, los podemos considerar como una concesión divina en la que podemos hacernos partícipes de los sufrimientos de Cristo. Pero ojo con esto que voy a decir, mis hermanos. Uno puede cobrar aliento en medio de sus padecimientos al considerar que se desprenden de mi fe, pero uno no puede cobrar aliento en estas realidades bíblicas cuando mis padecimientos se desprenden de una vida de pecado. Y eso es diferente, mis hermanos. Quien padece por causa de Cristo se goza en el padecimiento, pero quien padece por causa de su pecado, más le vale que se arrepienta prontamente. Antes de continuar, mis hermanos, quiero hacer un par de aclaraciones importantes de nuestro texto. Noten que en la parte B que estamos estudiando dice, si es que padecemos juntamente con Él. La expresión sí, lo que quiero aclarar es que la expresión sí en el texto no denota una condicionalidad, porque viene hablando de la herencia que nos es dada por de mano de Dios y que somos coherederos con Cristo, y luego dice, si es que padecemos juntamente con Cristo. Así que alguien puede decir, o sea, ¿necesito padecer para que me den la herencia? No, no es un condicional, porque alguien podría razonar, o sea, ¿tengo que sufrir mucho para poder entrar al cielo? ¿Tengo que buscar la forma de sufrir y de padecer para que esa herencia me sea dada a mí? No, no buscamos sufrir, mis hermanos, para dar evidencia de que somos realmente hijos de Dios. Lo que quiero decir más bien es que, o lo que el texto dice realmente, es que el sufrimiento es algo inherente al cristianismo. Eso va de la mano, mis hermanos, eso va de la mano. Así que no somos salvos por nuestra capacidad de aguantar o de resistir los padecimientos. En este modo de hablar con la expresión, si es que padecemos juntamente con Cristo, el apóstol Pablo no está diciendo, sufre y aguanta las penalidades y seguro que si tú sufres y no tuerces la cara y estás sonriente todo el tiempo, seguro que te vas a ganar un tiquete VIP al cielo. Eso no es lo que el apóstol Pablo está diciendo, porque mis amados hermanos, la causa de nuestra salvación no reside en la tolerancia al dolor. No somos salvos porque seamos capaces de aguantar en los momentos difíciles. No somos salvos porque sepamos hacerle frente a la aflicción. Es más, podemos hacerle frente a la aflicción bíblicamente, correctamente, es porque el Señor ya ha hecho una obra en nuestros corazones, porque Él nos sostiene. Así que el texto no está proponiendo una salvación basada en esta obra, resiste y serás salvo, ni en ninguna otra obra. Porque nosotros somos salvos es por la bendita gracia de Dios. Lo que quiero que noten, mis hermanos, es que el padecimiento que los cristianos experimentamos en nuestra vida, y que espero ya empiece a quedar claro que es una realidad en nuestra vida, ese padecimiento que experimentamos se deriva del aborrecimiento que el mundo tiene por nuestro Señor. Vivimos en un mundo caído, un mundo corrompido por el pecado, un mundo que aborrece lo santo, un mundo que odia lo que es puro, un mundo que en esencia odia, aborrece a Cristo. Y nosotros, el punto del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 es que estamos unidos a Cristo. Si el mundo aborrece a Cristo, naturalmente aborrece a aquellos que están unidos a Él. Si el mundo por su naturaleza corrupta odia a Cristo, escuchen esto, hermanos, nosotros debemos contar con el aborrecimiento del mundo. En otras palabras, al mundo le es natural aborrecer a los hijos de Dios. Recordemos que el tema en Romanos capítulo 8 es la seguridad de nuestra salvación. Y alguien podría preguntarse lo siguiente: bueno, pastor, ¿cómo puedo yo estar más seguro de que recibiré esa herencia y de que me gozaré con Cristo en la eternidad por medio del sufrimiento? ¿Acaso no es todo lo contrario? ¿Ese sufrimiento no redundaría en un debilitamiento de mi fe? Hermanos, nosotros podemos estar seguros en que estos sufrimientos prueban que nosotros somos hijos de Dios y que nos afirman en esta realidad por una razón sencilla, porque la palabra de Dios así lo dice.
Si es que padecemos juntamente con Él, después de hablar de la herencia, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero alguien puede preguntar e ir un poco más allá. ¿Y por qué? ¿Por qué ese sufrimiento ha de afianzarnos en la fe? Bueno, la palabra de Dios lo dice, pero ¿por qué? Porque solamente los hijos de Dios, mis hermanos, sufren por amor del nombre de aquel que los salvó. Solamente un hijo de Dios sufre por amor del nombre de aquel que le salvó. Y por tanto, si estamos siendo rechazados en este mundo, si estamos siendo maltratados o malentendidos por este mundo, ese dolor y ese rechazo, mis hermanos, debemos saber que en ese desprecio realmente tenemos una prueba más de que verdaderamente somos un hijo de Dios y que por eso estamos destinados a ser glorificados y a reinar juntamente con Él. Así que los sufrimientos, amados hermanos, lejos de perturbar nuestra confianza en el Señor, lo que hacen es darnos una prueba más de nuestra realidad, que somos hijos de Dios. Es esa la realidad que revelan nuestros sufrimientos. Lean conmigo, mis hermanos, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 y versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor. Amados, creyentes, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Es decir, que esto no los tome por sorpresa, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y en relación a esos padecimientos, dice Pedro, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En palabras resumidas, esta es la realidad de un hijo de Dios: sufrimientos presentes y gloria postrera. Algo así como que en las matemáticas celestiales, el cristianismo necesariamente tiene que sumársele la aflicción y el resultado de estas dos cosas será una gloriosa realidad futura al lado de Cristo. Creyentes, amados hermanos, no esperen demasiado de este mundo. No esperemos demasiado de este mundo permeado por el pecado. Se espera más bien de los creyentes que tengamos nuestra fe, nuestros ojos puestos en los lugares celestiales, que anhelemos el mundo venidero, en ese mundo en el que realmente viviremos y en el que el pecado no tendrá ninguna injerencia en nosotros. Pero lamentablemente, muchos tienen altísimas expectativas con este mundo. No solamente eso, lo aman, disfrutan cada aspecto de este mundo. Están tan concentrados en el aquí y en el ahora que han perdido completamente de vista la eternidad. Por eso, cada situación difícil que les acontece es un motivo de tragedia. Me quedé sin trabajo, la empresa no está marchando, las ventas, todo es un motivo de tragedia porque aman tanto este mundo que no quieren que nada les pase. Han perdido de vista el cielo. Incluso muchos profesos creyentes están en esa situación terrible. No quieren ser incomodados en este mundo. Me gusta mucho lo que dice James Hamilton. Para muchos la historia que explica sus vidas es una imitación satánica barata de la verdadera historia del mundo. Por eso ellos esperan que algún político sea su Mesías. Por eso esperan que la medicina les dé vida eterna. Por eso tienen a la evolución como su mito de la creación y esperan cambiar al mundo en un reino mediante maquinaciones políticas, fallos judiciales y triunfos legislativos. Ahora, mis hermanos, quiero también aclarar una cosa. No estoy diciendo, porque he hecho un énfasis importante en el sufrimiento, no estoy diciendo con esto que no vayamos nunca a tener un momento de gozo y de regocijo en este mundo. Ciertamente vamos a tener muchos momentos de gozo y de satisfacción. Por ejemplo, cuando una pareja se ha unido en el vínculo sagrado del matrimonio y anhelan tener un hijo.
Bueno, cuando salen las 2 rayitas en el cassette que dicen estás embarazado, bueno, uno se siente naturalmente contento, uno está gozoso. Son cosas que por la bondad del Señor podemos disfrutar en este mundo. O piensen, por ejemplo, cuando hemos orado por algún familiar o amigo durante mucho tiempo para que el Señor obre en su corazón y finalmente este individuo se entrega, se rinde a los pies de Cristo y probablemente lo podamos ahora tener sentado al lado nuestro escuchando la predicación de la palabra. Eso es un motivo de gozo para cualquiera de nosotros. Piensen en esto, este mismo momento es un motivo de gozo inigualable en la vida de los creyentes. Estamos reunidos juntos. Este día, mis hermanos, el día del Señor es un día del cielo en la tierra. Este es un día de gozo para su iglesia, para la iglesia de Cristo. Así que, hermanos, tenemos muchos momentos de alegría y momentos de gozo, aún en medio de este mundo caído. Pero lo que quiero decir es que el sufrimiento es una realidad en la vida del creyente, que eso no será ajeno a nosotros. Ahora, también quiero aclarar, no estoy diciendo tampoco que como debemos tener puestos nuestros ojos en la patria celestial, no debemos atender ni prestar atención a nada que tenga que ver con los asuntos terrenales. Esto que les voy a contar es 100% real. Yo recuerdo que una vez un misionero me dijo, mira, yo no me baño porque Cristo viene pronto. No hay necesidad ya de gastar agua. Bueno, las circunstancias a las que llegamos al tema eran evidentes. Hermanos, no estoy diciendo entonces que no debamos prestar atención a las cosas en esta vida terrenal. Lo que estoy diciendo es que debemos contar con la aflicción en la vida terrenal. Debemos contar con el dolor en medio de este mundo caído, pues esa aflicción y ese dolor dan evidencias de que un día tú y yo viviremos en la patria celestial. Nosotros vivimos en un mundo caído, dominado por el Dios de este siglo. Y por eso los sufrimientos para el creyente naturalmente están a la orden del día. Que los sufrimientos, hermanos, no nos atormenten. Más bien gocémonos en que somos partícipes de los padecimientos de Cristo. Gocémonos al reconocer que en la revelación plena de su gloria nosotros estaremos con Él en un cuerpo glorificado y reinaremos para siempre. Creyente, amado hermano, tú que te has sentido afligido y agobiado por tantas situaciones que puedan estar pasando en tu vida, te animo a que cobres ánimo al considerar estas realidades gloriosas y preciosas. Alguien podría preguntarse, pastor, ¿y cómo debemos los creyentes responder frente a esa realidad que nos revelan las Escrituras? ¿Cómo debemos responder frente al sufrimiento? Hermanos amados, de una forma, con paciencia. Cuando se nos llama a padecer juntamente con Cristo, se nos está llamando necesariamente a ser pacientes en relación con esos padecimientos que compartiremos con Él. Quiero que lean, por favor, Gálatas capítulo 5, versículo 22, un texto muy conocido. Recuerden que en Romanos 8:14, el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo rige, gobierna la vida del creyente. Ahora, con eso en mente, leamos Gálatas 5:22. Dice así la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. En esencia, aquellos que son gobernados por el Espíritu de Dios, cuando vengan los momentos de aflicción y de dolor, deben responder con paciencia frente a estos momentos de adversidad. Si realmente somos hijos de Dios, entonces se espera de nosotros que seamos pacientes en relación a esos padecimientos, porque esa paciencia revela la confianza que tenemos en Dios. Hermanos, yo sé que he insistido con esto y lo voy a hacer a lo largo de todo el sermón, pero recuerden esto: vivimos en un mundo caído que aborrece al Señor y, como no podría ser de otra forma, también aborrece a los que son de Él. Si nosotros nos recordamos esto, podremos ver más claramente la importancia de esta exhortación.
Sean pacientes hoy, pues hoy padecen, pero mañana recibirán corona de justicia sobre sus cabezas. Comenta William Hendrickson: la paciencia es una gran arma en contra de la hostilidad del mundo en su actitud hacia la iglesia. Hermanos amados, es porque confiamos en Dios que podemos ser pacientes en medio de las aflicciones. Nosotros confiamos en aquel que dijo: en el mundo ustedes van a sufrir aflicción, pero no teman, confíen, yo he vencido al mundo. En palabras simples, en relación a los sufrimientos, el apóstol Pablo nos exhorta a que seamos pacientes, a que perseveremos en nuestra fe y a que lo hagamos basados en un entendimiento bíblico de nuestra condición futura, es decir, basados en la promesa de la herencia que los creyentes tenemos en Cristo. Soportamos, toleramos con gozo y con paciencia porque sabemos que algo glorioso espera por nosotros. Algo así como si el texto dijera: si lo que te espera a ti creyente es el cielo, entonces ¿por qué estás perdiendo la calma? Si lo que te espera es una eternidad al lado de Cristo, entonces ¿por qué estás perdiendo la calma con cualquier problema que se te presente? ¿No es acaso tu falta de paciencia un pecado que deja al descubierto la poca confianza que tienes en las promesas hechas por aquel que te salvó? ¿No es acaso ese desespero un pecado que revela desconfianza hacia el Señor? Mira lo que dice, mis hermanos, el versículo 18, Romanos 8, 18. Después de hablar de esas aflicciones, primero habla de la herencia, después de las aflicciones, y luego de hablar de esas aflicciones, de esos padecimientos, dice el apóstol Pablo en un versículo maravilloso: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, sin importar cuáles sean, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Podríamos, hermanos, simplificar todo lo dicho hasta ahora de la siguiente forma: sé que soy un hijo de Dios si estoy dispuesto, en caso de que la necesidad lo demande, a soportar sufrimientos por amor de Cristo. Así podríamos simplificarlo. Alguien podría hacerse otra pregunta: pastor, ¿y cómo es ese sufrimiento? ¿Cómo vendrá ese sufrimiento a nuestras vidas? ¿Acaso seré quemado en una hoguera? Bueno, hermanos, los sufrimientos en la vida de los creyentes, el sufrimiento asume muchas formas o viene de diferentes maneras. No todos sufriremos de igual forma o en las mismas proporciones. Por ejemplo, no todos sufriremos como Policarpo, quien en el año 115 fue quemado en una hoguera, fue atravesado con una lanza por negarse a quemar incienso en adoración al emperador romano Antonio Pío. No todos sufriremos de esa forma. O quizá nosotros no sufriremos como sufrió Juan Hus, quien cuestionó con firmeza las doctrinas de Roma y dijo: mira, la iglesia está compuesta por los que han puesto su confianza en Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es la roca sobre la que se fundamenta la iglesia. Contrario a la doctrina de Roma, que dice: no, esa piedra, esa roca sobre la que se fundamenta y se edifica la iglesia es Pedro. En el año 1415 se le exigió a Juan Hus que se retractara públicamente de su doctrina. Se negó a retractarse, se mantuvo firme y ese mismo día fue vilmente asesinado a causa de sus convicciones. Hermanos, lo más probable es que ninguno de nosotros tenga que experimentar esa situación terrible. Es probable que ustedes no tengan que ver cómo alguien apila leños bajo sus pies para encender la hoguera, pero ciertamente, mis hermanos, sí que podemos sufrir en este mundo a causa de nuestra fe. Hermanos, muchos han tenido que sufrir en sus trabajos. Mira, tienes que hacer esto, hacer aquello, lo importante es que el cliente firme, pero estoy diciendo mentiras, no importa, lo importante es que él firme. No lo voy a hacer.
No voy a faltar a la verdad. Ah, bueno, usted es un tonto, usted es un idiota, usted no tiene visión, usted no tiene capacidad, entonces usted no sirve y tenemos que poner a otra persona en su lugar. Usted puede perder un empleo por causa de su amor al Señor. Jovencitos, los más pequeños, niños que me escuchan, cuando ustedes estén en su colegio y destapen su almuerzo, su refrigerio, o vayan a la tienda y compren lo que se van a comer, y antes de tomar los alimentos, cierren sus ojos y oren al Señor y den gracias por los alimentos que van a recibir. Quienes los están mirando, niños, no se les haga extraño que se vayan a burlar de ustedes, que les vayan a decir locos, fanáticos, ridículos, y los vayan a menospreciar y los vayan a aislar y los vayan a desechar. Sepan que en este rechazo ustedes deben gozarse, porque no son iguales al mundo. Jóvenes, en medio de su universidad, ciertamente van a sufrir por causa de la fe. Es lamentable que la universidad o la educación superior, no en todos los casos, pero en muchos de ellos, lo que se promueva es un adoctrinamiento progresista terrible. Y cuando ustedes estén allí y hagan y se paren con firmeza y digan, no, yo no estoy dispuesto a aceptar esto, yo no estoy dispuesto a creer esto, algún profesor los va a coger entre ojos. Los compañeros probablemente van a decir, este es un loco, este es un fanático. Van a poner rótulos sobre ustedes. Sepan que en este rechazo deben gozarse, pues no son de este mundo. Los harán sentirse como el mosco en la leche, como el bicho raro con quien no se tiene que tener mucha relación porque es que ese es todo fanático. Ni lo invitemos a ir con nosotros porque es que ese es todo aburrido. No, se empieza a hablarnos es de Dios y qué pereza. Gócesen en ese rechazo. Hoy, por ejemplo, a los creyentes se nos rechaza abiertamente porque amamos y promovemos la gloriosa institución del matrimonio. Esos locos casándose, vivan juntos, o ¿para qué se casan si después igual se van a separar? Vivan juntos y prueban, y si les van bien, entonces ahí sí ya toman una decisión, promoviendo la fornicación, en muchos casos promoviendo el adulterio, aborreciendo el mandamiento de que el hombre se una a la mujer como el Señor lo ha mandado. Nos dirán retrógradas, hermanos, por no apoyar el descuartizamiento de un bebé en el vientre de su madre. Trogloditas, ¿acaso no se han dado cuenta que estamos en pleno siglo XXI? Amados hermanos, saber que miles de niños mueren todos los días en el lugar más seguro que podría haber para ellos, que es el vientre de su madre, es una situación que naturalmente nos causa dolor y aflicción a los creyentes. Así que a ti, mi amado hermano, que te sientes agobiado, perseguido, maltratado, tú que has sentido el rechazo de este mundo por causa de tu fe, recuerda que estamos viajando a través de un mundo caído hacia los cielos nuevos y la tierra nueva. Amén. Dice James Hamilton, esto es glorioso: si eres un creyente en Jesús, eres la novia, eres el cuerpo de Cristo, eres parte de la familia de Dios, eres templo del Espíritu Santo. Hasta ahí podríamos responder con un fuerte amén. Pero miren lo que continúa diciendo Hamilton. Y aunque parezca sorprendente, es decir, mira, tú eres la novia, tú eres el cuerpo, tú eres parte de la familia de Dios, dice Hamilton, y aunque parezca sorprendente, tu vida creyente va a ser dura. No será fácil, porque no evitarás las aflicciones mesiánicas. Si fue necesario que el Mesías primero sufriera y luego entrara en su gloria, también es necesario que la iglesia pase por muchas tribulaciones y luego entre en el reino. Pastor, yo no quiero sufrir. Yo odio el sufrimiento. A mí no me gusta eso. No me hable de eso. Yo no quiero sufrir. Hermano, hermana amada, eso es imposible, porque vivimos en un mundo que aborrece a Cristo y naturalmente nos aborrece a nosotros. Ahora, esto que voy a decir no es un consejo, pero es una realidad.
La única manera en la que puedas evitar el sufrimiento es uniéndote al equipo perdedor. Únete a Satanás contra Dios y evitarás las aflicciones mesiánicas. Ya no serán tuyas. Leímos hace un momento en Juan 15, 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si es que quieres evitar el sufrimiento presente, solo tienes un camino. Únete a Satanás contra Dios. ¿Y sabes? Satanás te dará una cosa: mundanalidad. Le dará satisfacción a tu carne, pero pronto, más temprano que tarde, te darás cuenta que la mundanalidad nunca dejará satisfecha el alma. Nunca. La lujuria, la soberbia, la mentira, nunca satisfacerán tu alma todas estas cosas. Al final siempre el sabor será amargo en tu boca. Pero si confías en Jesús y te arrepientes de tus pecados y caminas con Él a través de las aflicciones, hermano amado, te encontrarás con que Él mismo, Jesús mismo, estará contigo cuando pases por el fuego. Isaías 43, vayan en sus Biblias, hermanos, a Isaías 43, versículo 2 y 3. Cuando pases por las aguas, qué hermoso es esto, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te abnegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Cierto autor dijo: encontrarás que cuando parece que no hay esperanza, el amanecer se abre y el Salvador viene. Encontrarás que tu quebranto es una oportunidad para que Él muestre su poder de sanidad. Verás que cuando estés agotado es cuando Él te llevará en alas de águila, porque has esperado en Él. Oh, mi hermano, tú que sabes lo que es experimentar el sufrimiento por causa de Cristo, recuerda las palabras del salmista en el Salmo 30, cuando dijo: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Si el padecimiento en esta vida es algo que los creyentes deben esperar, pues el mundo en el que vivimos aborrece a Cristo, a nuestro Señor, la pregunta que queda por hacernos es esta: ¿estás siendo perseguido por causa de tu amor a Cristo? ¿Has sido perseguido por causa del amor que tú tienes al Señor? Ya hemos entendido que el sufrimiento es una realidad en la vida del creyente. La pregunta es entonces, ¿esa realidad es tu realidad? ¿Te has sentido despreciado, desechado por este mundo? ¿El mundo te ha hecho saber que en unos contextos no puedes encajar con ellos? Si la respuesta es sí, pastor, yo sé lo que es sufrir por causa del amor de Cristo. Usted no se imagina todo lo que he tenido que tolerar durante años. Las palabras que tengo para ti, mi hermano, son estas: sigue fiel, camina fielmente al lado de tu Señor. Recuérdate esas matemáticas celestiales. Hoy sufres, pero mañana estarás en gloria por siempre y para siempre con el Señor. Pastor, yo no puedo más. Usted no se imagina todas las cosas que me han pasado. Mi trabajo, pastor, es terrible. Tengo que tolerar cosas dolorosísimas, impresionantes. Pastor, la universidad, el estudio es terrible para mí. Pastor, mi empresa se ha convertido en manicomio. Pastor, usted no sabe las aflicciones que me han sobrevenido a mi propia salud. Pastor, usted no se imagina mis hijos cómo me ven con menosprecio cuando yo hablo del Evangelio. Yo tengo que llevar mucha aflicción sobre mis hombros.
Hermano amado, gózate en esas aflicciones. Si es que estás bien por causa del amor que tú tienes al Señor, considérate dichoso de que se te haya tenido por digno de participar en los padecimientos con Cristo. Gózate en ellos. Recuerda que el texto en Romanos 8:17 dice que somos coherederos con Cristo. Y esto es así porque le seguimos. Y entonces, mis hermanos, escuchen esto con mucha atención. Tú y yo tomaremos posesión de la herencia que Él nos dio por el mismo camino que Él siguió. Él sufrió y posteriormente fue exaltado en gloria. Lo mismo pasará con aquellos que estamos unidos a la fe a Él. Comenta Calvino: la herencia de Dios es nuestra porque somos por su gracia adoptados como hijos suyos. Para que no dudemos de esta posesión, Dios la puso en manos de Cristo, de quien somos hechos copropietarios. Algo así, dice Calvino, como compañeros. Y ahora noten esto: Cristo tomó posesión de ella, de la herencia, por la cruz. Nosotros también. Pero lamentablemente a la pregunta, ¿has sufrido por causa de Cristo? ¿Te has sentido hostigado por este mundo que aborrece a Cristo? ¿Te has sentido menospreciado? Lamentablemente alguno tendrá que decir, no. La verdad es que yo nunca he notado una diferencia en el trato que el mundo tiene entre ellos y conmigo. O sea, yo me siento básicamente igual. Yo no veo una distinción, yo no veo que me hayan sobrevenido aflicciones por causa de mi fe. Y esto es así porque torpemente algunos han considerado seguir a Satanás para evitar los sufrimientos presentes, sin considerar, mis hermanos, como dijo cierto puritano, que el pecado que se come hoy en la tierra, mañana tendrá que digerirse en el infierno. Soy un creyente, pero nunca he sentido ningún tipo de aflicción que se derive de la fe. Yo nunca me he sentido como el bicho raro. Yo nunca me he sentido como que me han puesto aparte. Es más, yo soy el que los promueve a ellos. Si tú nunca como creyente has sentido una diferencia, si tú nunca como creyente has sentido que el mundo te rechace, algo está pasando. Y no es algo positivo. Pues, amados hermanos, a una genuina conversión le acompaña el rechazo de este mundo. Piensen en esto por un instante. Repito, esto lo he dicho muchas veces, pero hermanos, quiero que esto se quede en nuestros corazones. Vivimos en un mundo que aborrece con todas las fuerzas a Cristo. Y Cristo es a quien nosotros más amamos. No hay nadie a quien amemos más que a Cristo. No hay nadie que ocupe tanto un lugar en nuestros corazones como Cristo. Esta es la realidad de un creyente. Ama a Cristo por encima de todas las cosas. Y si tú eres un verdadero creyente, esa sola realidad, que el mundo aborrezca a quien tú más amas, eso ya debería causarte aflicción. Eso ya debería causarle a tu corazón dolor. Escucha lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 9, versículo 2. Dice el profeta: Ojalá tuviera yo en el desierto una posada junto al camino. Abandonaría mi pueblo, me alejaría de ellos, porque todos ellos son adúlteros, son una banda de traidores. El solo hecho de vivir en medio de los aborrecedores de Dios es algo que debe causar aflicción y dolor a nuestro corazón. Thomas Brooks dijo en una oportunidad: las almas conocedoras de la gracia solo sacan dolor y culpa del trato con los impíos. Ese cuento de mi mejor amigo es un inconverso es casi que, hermanos, inadmisible. La comunión íntima de los creyentes es con otros creyentes. Pregunto: ¿estas verdades que hemos expuesto en esta mañana definen tu vida?
Cuando tú miras tu vida, ¿es así como se siente, rechazado por este mundo? ¿O realmente te sientes como uno más del montón? Si no es así, si lo que sientes por este mundo es un amor profundo y un apego como a nada en este mundo, entonces tú tienes que a plena conciencia reconsiderar tu profesión de fe, si es genuina o no. Si después de escuchar esto tú dices, no, mira, yo me siento bien con las cosas del Señor y me gusta la predicación, pero yo honestamente amo mucho este mundo. Yo amo mucho el pecado y la mundanalidad, pero yo soy creyente. Si tú de verdad estás en esa situación, yo te animo, mi amigo, a que reconsideres delante del Señor tu profesión de fe. Y si después de reconsiderar tu profesión de fe delante del Señor, te encuentras con que tú no has sido justificado por Cristo delante del Padre, entonces, con urgencia, debes correr en arrepentimiento y fe delante de aquel que puede salvarte de la ira venidera. Quiero finalizar este sermón con una pequeña reflexión adicional. Ahora la pregunta la hago yo. ¿Te has preguntado en algún momento si Dios permitirá, después de pasar por una situación difícil, te has preguntado si Dios permitirá que haya más sufrimiento para ti? Algunos lo han hecho. Señor, mira, he pasado por una situación difícil, Señor, ¿permitirás que más sufrimiento venga a mi vida? Si tú te has preguntado eso, mi hermano o mi hermana, yo te animo a que replantees ese razonamiento. Quizás sea mejor que delante del Señor digas, si tú permites que sufra, Señor, deseo hacerlo, deseo sufrir, para que tu nombre sea glorificado. No que busquemos el sufrimiento, porque ya lo hemos dejado claro. Ciertamente el sufrimiento viene con el paquete. Si somos creyentes, sufriremos, padeceremos en este mundo. Así que no lo estamos buscando. La intención de mis palabras es animarte a que cuando estés suplicando al Señor en medio de una situación dolorosa que se derive de la fe, tú puedas decir, Señor, fortaléceme para que cuando el sufrimiento venga, tu nombre sea exaltado y sea glorificado a través de mi vida. Que mi testimonio dé evidencias de esa realidad legal que se ha dicho de mí en los cielos, que soy un hijo de Dios. Escribe el puritano John Flavel, Dios ciertamente permite el sufrimiento en la vida de los creyentes, pero aún más, hermanos, escuchen estas palabras, es la voluntad de Dios en ciertas ocasiones que su pueblo sufra. Si estás respirando, entonces vas a sufrir. El sufrimiento en la vida es tan inevitable como respirar. Así que dice Flavel, una pregunta correcta con la que debemos empezar a tratar el sufrimiento es esta: ¿de qué manera puedo estar preparado para sufrir de manera que agrade a Dios cuando Él permita que yo sufra? Hermanos, una de las cosas que más distingue a un verdadero hijo de Dios de uno que no lo es en lo absoluto, es en la forma o en la manera en cómo sufren. Quizá nada revele más lo que verdaderamente hay en el corazón de un individuo que el dolor y el sufrimiento. Es más, ese dolor y ese sufrimiento, en la sabiduría de Dios, muchas veces es un filtro para la iglesia, porque el no creyente, el falso creyente, al enfrentarse a momentos de aflicción, saldrá corriendo, renegando de Dios y diciendo: la iglesia es terrible, yo me congrego desde mi casa más bien. Pero el creyente, mis hermanos, sabrá que este sufrimiento que se deriva de la fe viene de mano de su buen Dios, y que a través de ese padecimiento el Señor le está enseñando, le está fortaleciendo en la fe, le está llevando a depender tiernamente de Él. Y entonces
Lo que en principio nos causaba tanto dolor, al final miraremos atrás y recordaremos esos momentos con gozo y regocijo, y recordaremos cómo el Señor nos usó esa circunstancia y nos hizo que le amáramos más. Hermanos amados, que la gracia del Señor esté con nosotros y que nos conceda a todos nosotros en este peregrinaje en medio de este mundo caído, tener los ojos puestos en aquel que amamos y este mundo aborrece. Amén.